Ahí empezamos a grabar. Ok. Bueno, a ver. La idea es la siguiente. Las matrices, los datos, los vectores, tienen como objetivo guardar una colección de datos, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, int edad, te estoy diciendo que quiero guardar una edad, o sea, un número chiquitito, un entero que va a ser de 32, 64 bits, dependiendo del sistema operativo, pero un número. Bien, si yo te digo edades, y tengo acá cantidad de edades, lo que te estoy diciendo es que voy a guardar una cantidad de algo. Bien, una cantidad de algo. Y esa cantidad de algo va a ser correspondiente a lo que esto valga. Esto va a ser un número, esto va a ser un número entero, siempre, porque no puedo guardar 0,5 números, ¿no? Entonces me sirve a mí para guardar colecciones de datos. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a decir, mira, en una facultad hay 3 profesores, Dios me costó, con 30 alumnos cada uno. Promedio por profesor. Bien. Esto es algo que es cortito. Dentro de todo es cortito. Entiendo yo que es cortito. Y vamos a usar matrices, vamos a usar funciones, vamos a hacer un poquito de todo. Es un ejercicio simple. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a empezar. Bien. Cuando yo estoy hablando, de vuelta, estoy hablando de matrices bidimensionales, 3, 4 dimensiones, la forma más adecuada que yo tengo para explicarlo, para verlo, cuando tengo muchas dimensiones, vos imaginate que una dimensión es como una fila de Excel. ¿Bien? 2 dimensiones sería como un Excel entero, sería una tabla. Si yo tengo 3 dimensiones, es como si tuviera varias tablas de Excel. Si tengo 4 dimensiones, son varias carpetas con varias tablas de Excel. Y así es como que vas aumentando en carpetas, ¿no? Vas encontrando diferentes distribuciones con los datos. ¿Bien? Hola, buenas. Ahora, yo lo que tengo que buscar es lo siguiente. Tener un orden para lo que yo quiero hacer. Acá me dice que yo tengo 3 profesores, cada uno con 30 alumnos. Una forma fácil sería, por ejemplo, int notas 1 y cantidad de notas. Que esto lo voy a definir. Vamos a hacer define, que es para definir constantes, cosas que van a cambiar en el código. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, cantidad alumnos. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque seguramente cuando yo haga pruebas yo no voy a probar metiendo 30 notas a mano, porque 30 notas a mano es un numerito bastante interesante, ¿no? Entonces yo le puedo cambiar acá el numerito y pruebo con 3 alumnos, y cuando termino de hacer el programa le pongo un 30 y ya anda, ¿no? Y me ahorro problemas de más a futuro, ¿no? Yo voy a poner este. Obviamente yo voy a tener que hacer lo mismo para el 2 y para el 3. Pero ¿qué pasa? Fíjense que si yo hago esto, estoy usando 3 variables para hacer lo mismo. O sea, una por cada profesor. Cada uno va a tener 30 alumnos y tengo la nota del primer profesor, del segundo y del tercero. Cuando yo estoy teniendo un problema en el que digo, che, estoy repitiendo lo mismo 3 veces, fíjate que la línea lo único que cambia es el nombre, vos decís, che, ¿no me habré equivocado de estructura de datos? O sea, siempre que vos analizás un problema de programación tenés que decir, bueno, el problema va a ser tan complicado como la forma que yo elegí en trabajar con los datos. Es decir, si yo escogí mal la estructura de datos, el programa va a ser insufrible de arreglar, insufrible de corregir, va a ser un calvario. Entonces, si yo escogí mal la estructura, voy a pasarla mal todo el programa. Si yo veo que tengo cosas repetidas así, digo, ok, escogí mal la estructura de datos. Lo que toca en este caso, por ejemplo, sería decir, bueno, si yo voy a tener una cantidad de profesores, puedo decir cantidad de profesores, de la misma forma que hice antes, y decir, por ejemplo, 3 profesores. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tener esto así, y voy a tener cantidad de profesores. Voy a tener solamente notas. Y tengo esto ahora. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener un ID de un profesor. Entonces, yo, por ejemplo, pongo notas ID de profesor. Y voy a tener una nota ID. ID nota. ¿Y esto qué me va a dar? Esto que está acá me va a decir, bueno, para el profesor tal, ¿cuál es la nota del alumno tal? Que sería el alumno, ¿no? Entonces, de esta forma yo tengo en una variable, puedo guardar varias cosas, muchas cosas de hecho. Y cruzando esta dimensión con esta dimensión, o sea, eje X con eje Y, o de otra forma cruzando un dato con otro,
consigo la nota del que yo quiero, lo que yo quiero guardar. Si tuviera 3, lo mismo. Por ejemplo, imagínate que cada alumno tuvo 2 instancias, ¿no? Entonces yo podría decir, por ejemplo, define cantidad instancias. Y ponerle que tuviéramos 3 fechas de parcial. Entonces yo qué hago, agarro acá, le pongo así. Entonces yo acá voy a poner por ejemplo idea, instancia. Entonces yo ¿qué estoy diciendo yo? En donde guardo las notas, que es mi variable, para este profesor, para este alumno con una nota, en esta instancia, ¿cuánto se sacó? O sea, las matrices lo que te dan es esa capacidad de ordenar los datos, porque yo cruzando 3 variables, o sea, 3 números, puedo decir, bueno, la nota de tal, ubico a todos con 3 numeritos. Sería algo similar a un filtro de Excel. Si yo te digo, ¿cuántas notas hay de tal profesor con tal nota en tal instancia? Y te lo guarda todo. ¿Bien? Me está diciendo uno que no ve la pantalla, ¿puede ser? ¿Los demás ven la pantalla? Jodeme que no estoy compartiendo, espera. ¿Los demás ven la pantalla? Ok. A ver, probá a entrar de vuelta porque a veces se buguea este servidor. Probá a salir y volver a entrar porque creo que estoy compartiendo bien. Si es vectores y después es matriz. Claro, ¿qué pasa? Es complicado, tengo entendido que llama para una dimensión es un vector, para una dimensión es un vector, para 2 es un vector bidimensional, para 3 es una terna, para 4 es matriz después. Si vos decís matriz, acá y en China te van a entender. Como dice, o sea, lo más sencillo es decirle matriz. Porque cuando decís un vector, o sea, en realidad, un vector de n dimensiones es una matriz. No te quiero mentir de libro, pero si decís eso te van a entender. Deberían entenderte. Hasta ahora vamos claro, se va entendiendo por qué. O sea, bueno, esto lo voy a quitar porque esto de cantidad de instancias todavía no lo vamos a hacer. Porque no lo pide el ejercicio, pero se entiende, ¿no? Para ver por qué usar dimensiones, cuándo usarlas, cuándo no, se va entendiendo. ¿Van por ahí? ¿Lo van viendo? Díganme, Díganme y yo paro, porque... Ok. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de esto es decir, bueno, yo voy a tener que pedir notas. Bien, ¿cuántas notas voy a tener? Bueno, siempre para un vector, la cantidad de elementos que hay siempre es las dimensiones multiplicadas. Entonces yo voy a tener la cantidad de notas siempre va a ser igual a la cantidad de dimensiones multiplicadas. Entonces yo tengo 3 profesores por ¿cuántas notas tengo? ¿Cuántos alumnos tengo? 30. Entonces voy a tener 90 notas. Bien, voy a tener 90 notas. Y eso se repite para cualquiera. O sea, si yo quiero sacar el tamaño que tiene esto, cuánto va a ocupar en memoria es todas las dimensiones multiplicadas, como si fuera un cuadro. Es como calcular un área, un volumen, va por ahí. Bien. Yo lo primero que voy a hacer es decir, bueno, tengo que recorrer esto. ¿Bien? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, si yo quiero recorrer esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que primero hacer un for, que es un bucle. Con el bucle nos conocemos con for, conocen el bucle for, que sería repetir por una cantidad de pasos, ¿lo conocen? Díganme. Quiero que me confirmen porque si no, estoy... Ok, bien. El for básicamente va desde 0 hasta una cantidad, con pasos de a 1, ¿no? Entonces yo, ¿hasta dónde quiero recorrer? Bueno, primero voy a hacer esto así. Y esto, espera un segundo. Y voy a poner id de profesor. Bien, entonces yo voy a marcar. Como esto va a recorrer un profesor, lo más correcto es ponerle id de profesor. Bien, porque esto va a recorrer es un profesor. Esto va a recorrer los profesores. Entonces yo le voy a poner por cada profesor. Bien. Y ahora yo voy a tener otro más, que va a ser otro for, que va a ser por cada que me falta, la dimensión que me falta, por cada alumno. Que va a ser muy parecido a este for, que va a tener primero int, después va a tener id nota alumno, no, id nota, está bien, id nota, y después la cantidad de alumnos que hay. Fíjense que de vuelta, yo todo lo dejo expresado en base a esto que está acá. ¿Por qué? Porque si yo el día de mañana, o ahora mismo cuando lo quiera probar, quiero poner 3 y 3, lo cambio y se me cambia en todo el código. Está definido en base a variables, en base a referencias, vamos a decir. Bien. Ahora, pasar a las notas de los alumnos, calcular el promedio por profesor. Calcular el promedio por profesor. Bueno, fíjense que acá es distinto.
Eh, para recorrer una matriz. Para recorrer una matriz, creo que esto lo tengo explicado en uno de los ejercicios de sintaxis, en uno de herramienta de sintaxis, en alguno de estos está, estoy seguro. Pero la lógica siempre es la siguiente. Un for va a recorrer de una cantidad entera. Entonces, como esto es un entero, y esto es un entero, yo necesito un for para recorrer esta dimensión y un for para recorrer esta dimensión. O sea, vos vas a tener anidados siempre la misma cantidad. Entonces, por ejemplo, como esto tiene 2 dimensiones, yo necesito 2 for para recorrerlo. Si esto tuviera 3 dimensiones, como dijimos instancia, que dijimos que podría tener una instancia, varias instancias, yo podría hacer for lo mismo y acá tener un int y acá id instancia. Y acá está cantidad de instancias. Siempre va a ser la misma cosa, siempre se va a repetir. El código siempre tiene que tener la misma lógica. Entonces, si yo tuviera acá, le podría hacer acá cantidad instancias. Y yo sería esto, acá sería por cada instancia. Siempre va a ser así. La lógica siempre es la misma. Porque cuando vos recorres una matriz, siempre lo que estás haciendo es recorrer por cada dimensión y en cada dimensión vas a hacer algo. Y lo puedo recorrer como yo quiera. Yo podría recorrer primero los alumnos para el mismo profesor. O sea, dejo el profesor fijo. Sería como si yo tuviera un cuadro. Si yo lo tuviera, por ejemplo, así, por ejemplo. Yo lo puedo recorrer en horizontal o lo puedo recorrer en vertical. Yo lo puedo recorrer el 0, después el 1, así de arriba para abajo, digamos. Eso depende de cómo me convenga a mí, que es lo que estoy buscando ver. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué me dice? Me dice que tengo que calcular el promedio por profesor. Bien, como es por profesor, a mí que me conviene. Primero, dejarle el profesor fijo. Fíjense que si yo dejo el profesor fijo, ¿qué significa dejar fijo? Bueno, que está más arriba. ¿Por qué? Porque esto va a dar 30 vueltas cuando esto de una. O sea, esto empieza en 0, recorro todos los alumnos de ese profesor, paso al siguiente profesor, recorro los alumnos de ese profesor. Entonces yo tengo siempre, donde estoy parado acá, si este código que está acá, o sea, donde se va a ejecutar, o sea, yo acá pongo código, el profesor va a estar fijo. Este código no va a cambiar esta ID. Yo en 30 vueltas, esto va a quedar fijo. Entonces yo lo que tengo que buscar es decir, por ejemplo, vamos a hacer float total notas. Total notas, ¿bien? Y lo vamos a inicializar en 0. Bien, entonces, total notas empieza en 0. Entonces, yo acá, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, agarro total de notas en este for y lo voy a ir sumando a lo que tengo donde estoy parado. Entonces, notas del profesor y del profesor y pasándole la nota que yo quiero y de nota. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ir sumando todas las notas de este profesor, porque el profesor está fijo, porque el profesor está acá, está arriba, va dando vueltas por cada uno de los alumnos en este for y va a guardar todo acá adentro. Y cuando termina puedo poner, por ejemplo, un printf y decir, bueno, el profesor y de profesor tuvo alumnos con un promedio de, y acá le marco .2f, que significa un decimal de con 2 comas, con 2 decimales, y me falta acá, que voy a poner, y de profesor, y total notas, entre la cantidad de alumnos, que es digamos, el total sería, ¿no? Entonces, si yo tengo la sumatoria de todo acá adentro y tengo la cantidad de alumnos, divido y tengo el promedio, ¿no? ¿Se va entendiendo hasta ahora cómo vienen? Díganme. ¿Lo van viendo? ¿Se va entendiendo? Díganme si se pierden. ¿De dónde sacaste los ID? Los ID es el nombre con el que yo voy a recorrer la variable del for. Entonces, ¿qué pasa? Vos cuando haces un for, fíjate que si yo hago un for. Yo hago un for y yo acá estoy declarando una variable. Fíjate que así como yo declaré acá arriba,
notas, en el for estoy declarando una variable. ¿Qué pasa? Claro, mira. Es una muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Porque pasa lo siguiente. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Sigo grabando? Bien, ¿no? Ahí va, 15 minutos. Bueno.